En RTS Noticias vamos a abrir el capítulo económico porque hoy se produjo la noticia de la cual veníamos hablando en las jornadas previas, el dato de la inflación correspondiente al mes de mayo, el índice de precios al consumidor del quinto mes del año, el más bajo de los últimos 5 años. Debemos remontarnos a mayo de 2020, prácticamente en plena pandemia, para tener un registro similar al del día de hoy. Vamos a apoyarnos en placas para ir describiendo un poco lo que arrojó el dato estadístico del INDEC y para ello, por supuesto, lo vamos a recibir a Facu González, que nos acompaña como cada noche. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo te va? Bueno, te invito a ver los números, Dale. que ya seguramente lo tenés recontraanalizado, pero vamos a describir lo que dijo el INDEC en el día de hoy. 1,5% la variación mensual. Estamos hablando del quinto mes del año, hay una desaceleración respecto al mes de abril. La variación interanual, 43,5% y el acumulado en lo que va de los primeros 5 meses del año, el 13,3%. En la descripción hacemos el desagregado con los rubros que también tuvieron mayor impacto, mayor incidencia, la mayor suba de acuerdo a lo que mide el INDEC. Han sido comunicación, 4,1%, aquí engloba lo que es el dato de aumento de internet, como así también de telefonía móvil, restaurantes y hoteles un 3%, alimentos y bebidas no alcohólicas, atención con este dato. Si realmente es así, usted podrá sacar su propia conclusión. 0,5% lo que mide el INDEC. ¿Por qué baja la inflación? ¿Por qué baja la inflación? Bueno, ojo con esto que empezó a mostrar señales de desaceleración muy fuerte. Hay que recordar que el dato previo había sido más cerca del 3%. Sorprendió inclusive a hasta los más optimistas. No esperaban este dato. El promedio de consultoras estaba más cerca del 2%. Bueno, terminó siendo del 1,5% y hay algunos condicionantes. La caída del precio de los combustibles generó, por supuesto, una baja en la presión de los precios. Lo mismo con una estabilidad cambiaria muy fuerte. El dólar prácticamente no se movió durante el mes de mayo, algo que se vuelve a repetir en este mes que estamos transitando en junio, que deja un arrastre positivo. Otra de las cuestiones, algunos alimentos, sobre todo los productos estacionales, a la baja. Cuando vos empezás a desagregar el dato de inflación, se relevan casi 320.000 precios, de los cuales muchos son alimentos y bebidas. Fíjate qué pasó, alimentos 0,5%, claro, representan muchísimo en el peso del índice de cómo se construye el dato de inflación, como una estabilidad en materia de alimentos, sobre todo muy impactado, sobre todo con respecto a frutas y verduras. Mira, frutas y verduras 10%, las verduras estacionales decaídas, calzado 1,2%, combustibles 1,8% en promedio. Esos fueron los rubros que tiraron hacia abajo el índice de precios. Con sorpresa, perforó el 2% mensual. Eso ya prácticamente estaba descartado, pero sí un muy buen dato que te acerca el nivel de precios en 5 meses a menos del 14%, 13,3%. Ha sido un buen dato de inflación con una estabilidad. El gobierno, por supuesto, nacional salió a festejarlo. Confía en estas 3 anclas. Parte del desafío a partir de ahora es, bueno, cómo se consolidan esta baja en materia de precios y qué sucede camino a algunas tensiones que puede llegar a haber en el camino. ¿Cuáles son esas 3 anclas? Ancla fiscal principalmente, el ancla monetaria, el tema de la emisión monetaria y la cantidad de pesos que circulan en la economía, porque básicamente la inflación es algo que no sufren los bienes, sufren las monedas, en este caso el peso que se va perdiendo poder adquisitivo. Bueno, ¿qué terminó sucediendo? Ese tipo de ancla, sumada al ancla cambiaria, que prácticamente el dólar también no se movió, bueno, fueron parte de los condicionantes de una especie de equilibrio, por lo menos macro, que empieza a tener resultado en materia de precios. Hagamos un paréntesis. Dale. Vamos a ver si la calle convalida esto que publicó el INDEC en el día de hoy, si realmente son cifras y porcentajes reales. Hacemos un sondeo de opinión, un muestreo de lo que piensan los consumidores en Santa Fe respecto al dato de esta tarde. A ver. En parte sí, en parte no. Siento que los salarios están parados. No hay consumo de la gente, por eso creo que no hay inflación tampoco. Generalmente, por ejemplo, la carne es como que por ahí uno va pasando un poco, tratando de consumir un poco menos. Creo que es lo que más aumentó fue la carne. Bien, y de los gastos que solés tener diariamente, ¿sentís que hay algo que aumentó más en particular? La luz,
lo que es Internet, que hoy antes era un lujo, pero hoy es una necesidad del Internet. Si no tenés Internet no estás comunicado, mucha gente trabaja, los chicos en el colegio también necesitan de eso y es algo que aumenta mensualmente. La obra social, la prepaga es una locura lo que aumenta. ¿Siente el aumento de las cosas o no? Pero muy poco se siente. Sí. No lo controlo mucho, por eso digo. Pero bueno, me parece que no es algo exorbitante como meses atrás que todos los meses era algo... Bien. ¿Y fue restringiendo algunas cosas que consume diariamente por el aumento de precios? Por ahora no. ¿La carne y eso? No, carne prácticamente no consumo. Bien. No llego ni al día 10. Claro, la inflación supuestamente fue del 1,5, pero de las cosas que vos consumís, por ejemplo, ¿sentís que aumentaron 1,5 o más? No, mucho más, mucho más. Vos no podés ir al supermercado con menos de 20, 30 mil pesos para llevarte lo mínimo. No es... Bien, y de los gastos que tenés diariamente, ¿qué sentís que es lo que más aumentó y cuánto? Y la luz, el cable, la luz aumentó muchísimo, nada que ver con... Mucho, no se puede más vivir, no es imposible, y te digo yo que soy una persona que soy grande, jubilada y no estoy enferma, porque veo otras personas que tienen que comprar medicamentos y todo eso, que es mucho más triste porque no llegan a comprar los medicamentos. No se llega a fin de mes ya con lo que se cobra. ¿Hay algo que hayas tenido que restringir por el aumento de precios? Mirá, yo con mi trabajo lo único que pago es la comida de mis perros y el resto no... Pero sentí igual que tuviste que reducir algunas cosas. Sí, obvio, gusto, cero. Aumentaron un montón las verduras, los lácteos, lo que llevamos para los chicos más que nada. Y eso siempre, así que tenemos que... Antes compramos ponerle tres sachets de leche y ahora tenemos que comprar uno nomás. Así que nada, así estamos con el país. Bueno, el relato y la realidad es lo que vemos prácticamente a diario, lo que le pasa al común de la gente, sobre todo a la hora de hablar de alimentos. Cuando uno va al supermercado, llevas prácticamente una suma de dinero determinada y te traes cada vez menos, independientemente de si algunos buscan primera línea, segunda línea o primera marca o segunda marca. Yo creo que está limitado por allí el consumo en función de lo que nos está pasando a todos. Sin lugar a dudas. La pérdida de poder adquisitivo. Y habla principalmente también de lo que pasa con la vereda de enfrente de los precios, que es el nivel de ingreso, Claro. el nivel de capacidad de presupuesto familiar y de poder de compra para poder consumir, que tiene que convalidar tal vez menos aumentos. En alimentos, recién decíamos 0,5%, la carne 1,6%, hacía muchos meses que la carne no tenía un incremento por debajo del 2% mensual. Pero claro, hay otros rubros, como por ejemplo, si sos inquilino, alquileres 7% en promedio. Gastos conexos del alquiler casi 5,2%. El tema de las tarifas, sobre todo de servicios, telefonía, obviamente comunicaciones, TV por cable, más del 4% fueron los rubros que más subieron específicos. Y después, una situación importante. Hay un dato que tal vez es muy técnico. Si vos agarrás el índice de inflación del 1,5% de toda la cantidad de precios que mide el INDEC, pero le sacás el efecto de los productos estacionales que tuvieron una caída de casi 2% en el mes de mayo, y le sacás también los productos que tienen el gobierno, el Estado Nacional, la posibilidad de poder regularlos, como por ejemplo las tarifas, se llama inflación núcleo o core, 2,2%. Esa inflación también bajó en el mes de mayo, pero no perforó el 2%. Obviamente hay una desaceleración en la dinámica que vienen teniendo los precios. Eso siempre aclaramos, aunque sea reiterativo, que los precios no es que bajan, no hubo un solo rubro que bajó, salvo el hecho de que alimentos se empezó a acercar a la línea del medio punto porcentual. Hace mucho que no sucede eso en la Argentina. El tema es que estamos comparando contra el dato de inflación de una situación completamente extraordinaria que fue pandemia. Hago la siguiente ecuación. Un salario promedio en la Argentina, 900.000 pesos, 1 millón de pesos, con una canasta de 1.200.000. Sí. Si vos aplicás el 1,5% de incremento salarial, difícilmente
llegues a la meta o te van a correr permanentemente la raya. Exacto, porque no Ahí alcanzás a recomponer. Ahí está el problema. Ahí es uno de los principales, sobre todo, desafíos en la Argentina, porque para que recomponga el consumo y que la economía empiece a tener esas buenas sensaciones, productos de los buenos datos que tal vez está desarrollando el nivel, por lo menos, de lo que sucede en materia de precios y estabilidad cambiaria, bueno, ¿cuándo se empieza a reflejar en el promedio de los argentinos? Y lo va a haber reflejado si es que puede consumir más y tratar de poder tener mayor capacidad de compra en el bolsillo. Si empezamos a comparar a Argentina, ya empieza tal vez a tener un escenario bastante más relacionado al resto de los países de la región. Pero ojo, Brasil 0,2% de inflación tuvo en mayo, nosotros 1,5%. Chile 0,2%. Nosotros 1,5%. Uruguay 0,11%. Estamos hablando de la inflación mensual de los países. No hay que viajar mucho, son los países cercanos a la Argentina. Paraguay 0%, no tuvo inflación, tuvo estabilidad de precios en el mes de mayo. Claro, Bolivia sí saltó y pegó un escalón más alto que Argentina. De hecho, tuvo inflación más alta que Argentina. Eso no venía sucediendo, un 3,6%. Y Perú, deflación. Cayeron los precios y tiene un nivel de precios del 1,6%, pero acumulado en 12 meses. Y es la economía, tal vez en materia de precios, más estable. Algunos datos también para analizar con el dato de inflación que se conoció esta tarde y que, por supuesto, había mucha expectativa. 1,5% de la inflación en la Argentina. Bueno, ya vamos a seguir hablando de temas vinculados a la economía. Facu se va a quedar un ratito. Atención si usted es usuario o tiene una prepaga, porque hay información de interés para todos aquellos que nos sentimos indefensos frente a algunas situaciones que se vienen planteando desde hace un tiempo a esta parte, así que se lo vamos a contar en un ratito.